Gracias por todo el informe, quedamos atentos a lo que pasa en Asia. Totalmente. Yo les voy a contar que el día 26 de abril se celebró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, un día que las Naciones Unidas lo instauró el año 2000 como una manera, y lo voy a leer acá porque me lo grabé, para fomentar la innovación y también la creatividad. Algo bien importante que destacaba en las Naciones Unidas. Para hablar de eso y mucho más, tenemos un invitado, Valentina. Sí, estamos con Álvaro Osa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica. Álvaro, claro, no solo es desarrollar ideas, también hay una importancia en patentar esas ideas. Es un tema que estábamos conversando fuera de cámara, puede ser críptico. Cuéntanos un poco más de esto, no solo de ser innovador, sino que también cuidar lo que estamos inventando, lo que estamos creando. Bueno, precisamente, Valentina, Rodrigo, ayer se celebró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y se hace en todo el mundo. Y esto lo que busca, precisamente, tú lo decías, es cómo potenciamos, cómo nos desarrollamos y cómo impulsamos más la innovación. Y uno de los mecanismos de protección de propiedad intelectual tiene que ver con las patentes. Y las patentes tienen que ver con un mecanismo de protección que entregan los estados. Cada uno de los estados dice, mira, si tú desarrollas algo que cumple ciertos requisitos, que tiene que ser innovador, que tiene que ser único, que tiene que ser nuevo, que tiene que tener un valor de aplicación en la industria, puede decir, mira, si tú lo desarrollaste, te vamos a otorgar este derecho que tú lo uses, lo desarrolles o finalmente decidas qué hacer con ello. Y a eso se le denomina una patente. Ahora, para que el Estado te dé una patente o para que el Estado efectivamente te dé un derecho, tú tienes que cumplir algunos requisitos. Y, por ejemplo, los requisitos son que tú tienes que dejar disponible a toda la sociedad, a todo el planeta, cómo se hace esto. Entonces, el Estado, si tú cumples ciertos requisitos, te da un derecho, que es un derecho que dura 20 años, para que tú explotes, desarrolles, hagas lo que estimes conveniente con esa patente, a cambio de que tú le muestres a todo el mundo cómo se hace. Entonces, efectivamente es un tema que no es fácil, pero lo que busca es poder incentivar el desarrollo de nuevas ideas, el desarrollo de nuevos productos como fármacos, como materiales constructivos, por ejemplo, de tal manera de que esto llegue al mercado y que los países se desarrollen y no solo explotemos recursos naturales. Sí, justamente, ¿cómo lo hacemos para que esto no se transforme en algo de que, bueno, quiero decir, no sé, instituciones, empresas nos digan, bueno, nos dedicamos a generar patentes para que sean nuestras y no para innovar, que es como el sentido? ¿Cómo se maneja ese delgado equilibrio? Bueno, es bien interesante porque, bueno, la historia de las patentes tiene varias décadas. De hecho, en la Universidad Católica la primera patente que solicita es a fines de los años 60. Entonces estamos hablando precisamente de varias décadas atrás. Y una de las cosas que fue ocurriendo en el camino es que puede haber algo de mito, pero también bastante de verdad, que se protegía y se dejaban guardados en un cajón, de tal manera de que no salieran al mercado y finalmente, ¿no es cierto?, eventualmente no se solucionaran algunos de los problemas de la sociedad. Eso ha ido evolucionando y una de las cosas fundamentales es, primero, que tú tienes que dejar disponibilizado cómo se hace, es decir, en la Universidad Católica, por ejemplo, estamos desarrollando nuevos fármacos, nuevas vacunas, y nosotros desde el día 1 tenemos que disponibilizar y mostrar cómo se hace. Lo que sí ocurre es que el Estado nos da un tiempo de 20 años para que nosotros lo explotemos. ¿Okay? ¿Pueden cobrar también por ir enseñando esta idea o para que otros la usen? Mira, ¿Eso es la explotación o es otra cosa? La gracia de la propiedad intelectual es que tú puedes, cuando lo desarrollaste, tú puedes determinar qué hacer con ello. En uno de los aspectos, y en el tema farmacológico, es muy natural que, por supuesto, eso tiene un costo, ¿no es cierto? Pero en otros casos, tú lo puedes dejar disponible gratuitamente, pero eso puede ocurrir siempre y cuando sea tuyo. Y déjame darte un ejemplo. La Universidad Católica está desarrollando una vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que esperamos que en los próximos 4 o 5 años estén vacunando a los primeros niños en el mundo. El compromiso que tiene la Universidad Católica y firmó con el Ministerio de Salud que en Chile nosotros lo vamos a disponibilizar gratuita o sin solo al costo, digamos. Y esa decisión la pudimos tomar como universidad porque la propiedad es nuestra. Entonces decidimos que en Chile esto iba a ser gratuito y en el resto del mundo iba a tener el costo que implica desarrollar una vacuna. Entonces, esa es la gracia de la propiedad intelectual, que tú desarrollas, que tú tienes derechos sobre ellos y tú puedes tomar la decisión de o disponibilizarla o cobrar o hacer una combinación. La Universidad Católica, tú lo dices, es la número 1 del país en esto,
¿no? ¿Cuál es el número que manejan ustedes en promedio al año de patentes? Bueno, la Universidad Católica por cuarto año consecutivo salió número 1 en patentes a nivel nacional. ¿De universidades? Bueno, es interesante tu pregunta, Valentina, porque es de las instituciones que más patenta, y en este caso es una universidad. ¿Y por qué es interesante? Porque la realidad internacional muestra que en otros países son las empresas los que más patentan, y en Chile somos las universidades. Y eso tiene dos lecturas. Uno, por supuesto, que la calidad de la ciencia que se desarrolla en Chile y en las universidades es de primer nivel, lo que nos permite precisamente patentar y avanzar en este ritmo. Pero la otra cara de la misma moneda es decir, bueno, ¿qué pasa con las empresas que no son las que efectivamente están patentando más en el mundo? Frente a tu pregunta, Rodrigo, nosotros solicitamos alrededor de 40 patentes al año, un poco más. Estamos solicitando más o menos una patente a la semana, en promedio. Y eso nos ha llevado a estar en el top de los rankings en los últimos 4 años. Sin embargo, y a propósito del enlace que teníamos con China recién, la institución o la entidad que más patenta en el mundo precisamente es una empresa, y es una empresa china, y que es la empresa Huawei, la que desarrolla, ¿no es cierto?, todo este tema de telecomunicaciones. ¿Cuánto patenta al año? Bueno, ellos patentan al día el equivalente a lo que la Universidad Católica patenta al año. Entonces, 40 patentes diarias. Más o menos son 40, si consideramos días hábiles, son más o menos entre 30 y 40 patentes al día lo que solicita Huawei. Sí. Y eso, claro, nos dice todo el camino que tenemos que recorrer todavía. Tú hablas del camino que hay que recorrer. Te lo pregunto también porque de pronto quizás la gran deuda que tenía la universidad en Chile era, primero, que los académicos publicaran, porque eso es muy importante para los rankings. Y segundo, luego invertir en investigación y ahora también esto de dar el salto a la patente. ¿Cómo está esa relación y ese camino de llevar a los académicos, a los científicos de las universidades también a tomar este camino? Que no se queden solamente en la publicación. Bueno, lo que tú relatas efectivamente tiene que ver con la evolución de las universidades. Al principio en la universidad teníamos este principio más bien académico, de formar, ¿no es cierto? Y más o menos a mediados de la década pasada en Chile al menos se impulsa con mucho más fuerza el poder investigar y el poder publicar. Publicar significa que un investigador hace cierto desarrollo que tiene ciertos descubrimientos relevantes y lo deja disponible a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero luego evolucionamos y una de las terceras misiones que tenemos las universidades, que tenemos 3, academia, investigar y lo tercero es vincularnos con el medio. Y ahí es cuando decimos, bueno, si tenemos ciencia de tal nivel que nos permite resolver problemas de la industria, problemas reales de la sociedad, bueno, tenemos el compromiso de poder dejar eso disponible. Y es ahí cuando surge el modelo de las patentes como el mecanismo para disponibilizarlo. Déjame explicarte que si nosotros no patentáramos, no tendríamos la posibilidad de decidir que en Chile un fármaco va a ser gratuito, no podríamos, porque no sería nuestro, ¿no? Esto es como una casa, cuando tú tienes una casa y es tuya, tú puedes decidir a quién invitar, quién duerme, qué hacer con ella. Pero si la casa no es tuya no puedes hacer nada. Entonces, Álvaro, perdón, Valentina, solo para responder la pregunta de Rodrigo. Entonces ahí, claro, existe este conflicto entre si publicamos o patentamos. Lo clave de esto es que ambas cosas las podemos hacer. Entonces una universidad o un investigador puede publicar y puede patentar. La clave es que primero patente y al día siguiente publique, porque para poder patentar esto es clave que nadie lo sepa, que no esté publicado todavía. Pero puede ser al día siguiente, no es que hay que esperar mucho más tiempo. Entonces hoy día conversan ambos sistemas. Valentín. Álvaro, ¿qué clase de ideas podemos patentar? Porque quizás suena muy tecnológico, de ciencia, pero ¿qué clase de ideas podemos patentar? Y también, ¿cuál es el procedimiento para hacerlo? ¿A qué organismo hay que acudir? El primer concepto es que lo que patentamos es la materialización de una idea, no son las ideas. Álvaro, sí, te pido un minuto porque vamos a ir inmediatamente en el marco del aniversario de Carabineros de Chile. El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, va a realizar un punto de prensa, lo vamos a ir a escuchar. Nosotros luego continuamos acá en Semana 24. Sí, nosotros estábamos hablando de propiedad intelectual, de patentar también las ideas, y lo último que habíamos abordado con Álvaro de la Universidad Católica era sobre qué ideas se pueden patentar y cómo hacerlo. Efectivamente. En términos de patente, lo que se patenta es la materialización de una idea y no una idea en sí misma, ¿no? Porque, ¿y qué tipo de ideas? Sí, efectivamente. Y ahí las ideas, o la materialización de las ideas, hay cosas que son mucho más probablemente natural para la gente, que los fármacos se patentan, nuevos materiales constructivos se patentan. Pero fíjate que también hay otros elementos que se pueden patentar, como los diseños. Y la Universidad Católica hace poco está solicitando una patente que determina el riesgo suicida
Es decir, un tema que es súper relevante, que a las universidades nos ha afectado y existen mecanismos, procesos, digamos, que pueden eventualmente predecirlo, determinarlo. Hasta ese tipo de cosas se pueden patentar. Entonces, lo que se patenta es múltiple, desde las tecnologías hasta temas más bien de las áreas de ciencias sociales. Hay algunos requisitos que cumplir para poder patentar. Y uno de los aspectos fundamentales, lo hablábamos con respecto al tema de la novedad, a las publicaciones, que primero nadie sepa de esto, que no esté público. Y ese requisito es fundamental. Se entiende público incluso con una publicación en redes sociales o en YouTube, digamos. Entonces, por eso es muy importante que cuando se hacen descubrimientos, cuando se hacen invenciones, es muy importante no publicar. Lo segundo tiene que ver con que esto sea novedoso, o que alguien se habla de versado en la materia, no lo encuentre como obvio, ¿no es cierto? Entonces, que sea algo distinto a lo existente. Y por último, el tercer requisito tiene que ver con que esto tenga alguna aplicabilidad, es decir, que no sea, lo voy a poner en simple, una obra de arte, sino sea algo en lo cual se pueda aplicar o tenga alguna funcionalidad. Entonces, cumpliendo esos tres requisitos, lo que hay que hacer es ir a la entidad estatal o gubernamental que se encarga de tramitar esto. Y en el caso de Chile es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que depende del Ministerio de Economía, que se llama comúnmente INAPI, y esa es la entidad que tú le llevas los antecedentes y después de un periodo que más o menos en promedio, al menos está en 3,8 años, se puede otorgar la patente. Perfecto. Te pregunto, en materia estamos en Chile obviamente, aparte de lo farmacéutico, ¿cómo está la vinculación con el medio con áreas importantes de la producción? La minería, la agricultura sobre todo, donde de pronto el trabajo de los académicos es muy importante, con los medianos y pequeños agricultores. ¿Cómo va con esas áreas de la economía? En el caso de, por ejemplo, de la Universidad Católica, el 50% de las patentes que tiene está vinculado a los temas biomédicos, a los temas de salud. ¿Okay? No. Ahora, la gracia de las patentes es que pueden tener múltiples aplicaciones, es decir, podemos desarrollar algún material, y a propósito del tema minero, vinculado a temas bactericidas del cobre, y se puede aplicar en hospitales, se puede aplicar, hoy día lo estamos viendo en aeropuertos, etc. Entonces, donde se aplique es múltiple. Como les decía, estamos fuertemente vinculados a los temas de salud, los temas agro son muy fuertes también. Una de las cosas que desarrollamos en la Universidad Católica es que creamos las primeras variedades vegetales desarrolladas en Chile. Nosotros creamos las primeras frambuesas que hoy día se están comercializando en Europa. Entonces, eso implica, y esto es bastante reciente, estamos hablando de una investigación que tiene más o menos unos 5 años, pero estamos hablando de la década actual. Es decir, los desarrollos que se pueden hacer son múltiples, los temas agro también es fuerte, y yo pensaría que todavía tenemos una gran deuda en temas de patentes, en temas de desarrollo en el área minera, en el área industrial. Estaba leyendo uno ahí de José Luis Almanzán, que por ejemplo creó un sistema antisísmico para la industria del vino, muy importante para nuestro país también. Efectivamente en eso, esa tecnología se desarrolló venía por supuesto una historia previa, pero después del terremoto del año 2010, la pérdida, porque recordemos que el terremoto del 2010 fue en febrero, el 27F, estábamos previo a la vendimia, es decir, los estanques de vinos estaban llenos. Y ahí lo que pasó es que donde estas cubas de vino están en los campos, no se pueden aislar los edificios como comúnmente se aíslan. Por lo tanto, lo que desarrollamos y desarrolló el equipo del doctor Almazán son dispositivos que se ponen en las patas de estas cubas, de tal manera que independiente de cuánto vino tengan, porque no sabemos si el terremoto es en febrero o en julio, se pueden disipar la energía en función del llenado. Entonces, hoy día es una tecnología que está llegando al mercado. De hecho, van a estar en Estados Unidos los próximos meses validando internacionalmente esta tecnología. Importante tema, importante la creación y también patentar entonces las ideas. Álvaro Ossa, gracias por estar con nosotros, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica. Gracias, Valentina. Gracias, Rodrigo. Y cambiamos de tema completamente, Rodrigo. Vamos al plano internacional, ¿te parece? Porque tarifazos, una inflación galopante y un dólar que no para de subir. Sí, la crisis económica